Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar del Museo del Ecoexploratorio, Museo de Ciencia. Hoy vamos a tener como panelista a Ada Monzón, que es nuestra presidenta, y también vamos a tener a Carl Soderberg, que es el director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencia de Ambiente. El tema de hoy es importancia de proteger el planeta para el futuro. Aquí los dejo con Ada Monzón. Muchas gracias Arnaldo, y gracias por resolver este problema técnico. Como ustedes saben, esto es parte de los retos que ahora tenemos, porque con toda esta educación a distancia hay que aprender a manejar todas estas plataformas. Y pues tratamos, ¿verdad?, de hacer lo mejor posible en cada una de las situaciones, así que mis excusas, pero ya estamos aquí, porque tenemos que celebrar bien el planeta Tierra, ¿verdad que sí? Tenemos que hoy comenzar con buenas noticias, porque realmente nosotros tenemos una casa enorme, la cual habitamos, y esa casa enorme se llama la Tierra, y esta Tierra pertenece a un universo. Ese universo nos presta esta casa para que nosotros la habitemos, la cuidemos, y eso es lo que celebramos en esta ocasión. Y qué mejor para comenzar este proceso educativo que queremos lograr a través del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico, donde más de 20 científicos se han unido al Ecoexploratorio para poder llevar este proceso de educación científica para ustedes jóvenes estudiantes, para ustedes maestros, para ustedes padres, tutores, adultos, familias que están ahora conectados con nosotros, ya sea en Puerto Rico, en América Latina, en Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Aquí estamos para conectar la ciencia con la comunidad, no importa del lugar del planeta donde estemos. Lo maravilloso de estas plataformas es precisamente eso, el poder conectar. Así que le damos la bienvenida a Carl Soderberg, quien es el director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, capítulo de Puerto Rico. Muchas gracias, Carl, por estar con nosotros. Honorada por la invitación, especialmente porque estamos celebrando no cualquier día del planeta Tierra, sino el aniversario de oro, 50 años de esa efeméride tan importante para todos los que habitamos este planeta. La presentación y la discusión que vamos a tener, Carl, es basada en la importancia de proteger el planeta para el futuro. Y vamos a hablar de los diferentes retos y sobre todo de un elemento extremadamente importante, que es el elemento del agua. Pero antes de pasar a hablar específicamente sobre este tema, porque esto es lo que da vida a este planeta, ¿por qué es tan importante esta celebración de los 50 años? ¿Qué pasó hace 50 años atrás? Y de la misma forma, ¿cómo queremos ver ese futuro en los próximos 50 años? Pues fíjate, es importante porque ya para el 1970 la opinión pública en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, llegó al punto de ebullición y le exigieron a los gobiernos que tenían que tomar medidas para proteger el ambiente. Claro, eso se fue cuajando por eventos drásticos, como por ejemplo en un río que pasa por Cleveland, se prendió en llamas y estuvo por 7 días quemándose, no un día, no media hora. En Pensilvania, Estados Unidos, hubo un problema bien grave de contaminación de aire que inclusive murió gente. Pero Puerto Rico no se quedó atrás. 2 años antes, el Ocean Eagle se partió en 3 en la entrada de la bahía de San Juan y derramó casi 8 millones de galones de petróleo crudo. Y como consecuencia de eso, las playas de Fajardo a Arecibo estaban llenas de petróleo. Eso como que le impactó a la gente y teníamos problemas graves de contaminación de aire en la cuenca aérea de Cataño, que va más allá de Cataño, incluye San Juan, Bayamón, Toa Baja, Guaynabo y el área de Guayanilla y Peñuelas. Pero todo eso llegó al punto de este día del planeta Tierra y como resultado
se creó, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos la EPA, pero algo que creo que ya tú dijiste anteriormente, porque te lo escuché por la televisión ayer, que en América Latina y el Caribe nosotros somos los primeros y tenemos ese honor de tener la primera agencia de control ambiental en Puerto Rico, la Junta de Calidad Ambiental. Se estableció 6 meses antes que la EPA en los Estados Unidos. Y todo esto también culminó en la primera cumbre del ambiente en el 1972 en Estocolmo, y de ahí salieron unas directrices de las Naciones Unidas que cada país del globo tenía que tener una agencia de protección ambiental. Así que yo creo que es bien importante celebrar esos 50 años. Y sobre todo poner en perspectiva que los retos de hace 50 años no son los mismos de los próximos 50 años. Tal vez en aquel momento los retos principales era la contaminación, pero hoy le estamos añadiendo también el cambio climático como algo que no tiene precedente en nuestra historia, en la forma acelerada que se está dando el calentamiento global. Ante esos retos, Carl, ¿cómo tú crees que Puerto Rico puede enfrentar los cambios que pueden haber? Y yo sé que esto es una pregunta muy compleja y hay que depurarla poco a poco, pero vamos a tener retos en términos de aumento en temperaturas, en términos del calor que va a seguir ocurriendo en nuestra isla, en términos de la erosión costera y el aumento en el nivel del mar, cambios en especies, periodos extremos de lluvia y de sequía. ¿Qué base se necesita en nuestra isla, dado que ya se están establecidas estas agencias, para poder entonces llevar a Puerto Rico a poder trabajar mejor con una política pública que a lo mejor sea más a tono con el tiempo que estamos viviendo? Sí, como tú dices, ¿verdad? Hace 50 años había unos problemas apremiantes, muchos de ellos se resolvieron o se encauzaron, otros quizás quedan pendientes, y entonces tenemos nuevos problemas. Yo quisiera indicar que de los temas que no tenemos es la cuestión de que todavía aquí en Puerto Rico, como el 60% de la población no recibe servicios de alcantarillado sanitario. Y eso es un problema de salud pública que tiene que atenderse, no necesariamente por lo ambiental, que tiene ciertamente ese componente, pero un problema de salud desde el punto de vista preventivo. Pero antes de entrar en problemas del futuro, yo sí quería aclarar que ahora mismo estamos pasando, ¿verdad?, por una crisis, no solamente en Puerto Rico, en todo el mundo, por el COVID-19, y esa debe ser la prioridad del gobierno en estos momentos, porque nos jugamos la vida con estas medidas. Pero eso no quiere decir que luego que amaine esta crisis no retomemos con mucho fervor la cuestión de la protección del ambiente. Entonces, volviendo a tu pregunta, los problemas actuales y nuevos, por ejemplo, que no es tan nuevo el cambio climático, yo quisiera indicar que mucha gente lo asocia con el aumento en el nivel del mar y cómo se van a perder, ¿verdad?, quizás segmentos de la costa o ese tipo de problemas, pero como que no lo asocian con el elemento agua. Entonces yo quisiera explicar que aquí en Puerto Rico, en términos de agua, pues vamos a tener ciertos impactos. Y uno de ellos es que meteorólogos como tú han ya establecido que para el año 2030, dentro de 10 años, que eso se va rapidísimo, va a llover un 10% menos en la isla. Y de hecho, hay modelos europeos que indican que va a ser un 20%, pero aún en el mejor de los casos, en 10 años, no en el año 2010, pues es un 10% menos. Y eso pues quiere decir que nosotros nos tenemos que preparar
Y lo podemos hacer si empezamos ahora para enfrentar ese déficit de agua que ya está en camino. El otro problema del cambio climático es que al aumentar el nivel del mar, entra más agua salada a los acuíferos y desplaza el agua dulce. Por lo tanto, vamos a tener menos agua subterránea para satisfacer nuestras necesidades de la que tenemos ahora. Pero eso es así si nos cruzamos de brazos y no tomamos medidas. Porque el mensaje que yo quiero llevar es que hay medidas que se pueden tomar para evitar eso. Por ejemplo, ahora mismo, acueductos, la palabra entre comillas es que bota al mar alrededor de 200 millones de galones diarios de aguas usadas tratadas que cumplen con los requisitos de EPA. Con un tratamiento adicional, esas aguas, por ejemplo, se podrían utilizar para establecer como unas barreras hidráulicas que eviten que el agua de mar entre a los acuíferos. ¿Ves? O reusar esas aguas en la agricultura, por ejemplo, o en los campos de golf, que eso se ha hecho alrededor de todo el mundo y existen las normas para hacerlo de forma segura. ¿Y qué evita o impide el que tengamos esa visión de futuro, sobre todo en el tema de agua? O sea, entendemos que en la región del sur de Puerto Rico es donde están nuestros acuíferos, ¿verdad? Más importantes, y ahí es donde vemos esas deficiencias. ¿Qué medidas? ¿Es que hace falta dinero para poder trabajar en eso? ¿Hace falta una nueva infraestructura para poder trabajar con eso? ¿Qué hace falta? Pues obviamente se necesitan fondos para poder implantar muchas de estas ideas, pero lo que pasa es que hay que ver que también hay un costo mucho más alto si no se toman estas medidas. Me explico, ¿qué pasaría? Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora mismo en el municipio de Salinas, donde hay una veda de construcción porque no hay más agua? No hay más agua en estos momentos. Pues si eso se expande a todos los municipios del sur, pues eso tiene un impacto económico bien grande porque no puede haber desarrollo económico. Entonces, es cuestión de establecer prioridades. Porque, por ejemplo, otra medida que se debe implantar, empezando por aquellos municipios que se suplen del acuífero del sur, pero eventualmente en todo Puerto Rico, es el programa de conservación de agua de EPA, que se llama Water Sense, o sea, sensatez en el uso de agua. Y esto ya está requete probado en Nueva York, en la Ciudad de México, que uno puede ahorrar un 40% de agua en nuestros hogares sin comprometer la calidad de vida, utilizando unos enseres que usan mucho menos agua, empezando por el inodoro. El inodoro común y corriente utiliza 5 galones. Ahora hay unos inodoros que usan 1.2, 1.3 galones, por ejemplo. O lavadora que normalmente usan 40 o 50 galones por tanda, pues hay unas que usan 14 y te limpian la ropa igual. Ese es el punto. Entonces eso hay que comenzar a implantarlo porque obviamente eso no se logra de la noche a la mañana y se tienen que buscar los fondos y los hay. Hay fondos federales para hacerlo de forma recurrente. O sea que Lisette Quiñones nos está preguntando cómo el ciudadano común puede ayudar a que entonces no se desperdicie esta agua. Comienza desde lo que nosotros usamos en nuestro entorno, el fregadero, el inodoro, lavando con la manguera. O sea, danos un poquito más detalle de cómo podemos inspirar sobre todo a nuestros niños y jóvenes a que hagan la diferencia y tal vez hagan hasta campañas de educación relacionadas con este tema tan importante del agua. Fíjate, lo primero es tener en cuenta que la cantidad del agua que tenemos es limitada. O sea, no es que en Puerto Rico estemos viviendo en un desierto, obviamente ese no es el caso, pero tampoco es
una concepción que yo creo que por lo menos más de la mitad del pueblo tiene, usando la expresión pueblerina, entre comillas, que hay agua por un tubo y 7 llaves. Ese no es el caso. Si tenemos esa conciencia, entonces nos animamos a tomar unas medidas. Y yendo a la pregunta, por ejemplo, no se debe usar la manguera para limpiar marquesinas, aceras, ese tipo de cosas. Por otro lado, cuando tenga que cambiar la lavadora, no es que vaya, si tiene una lavadora que está operando bien, no la vaya a botar, ¿no? Sino cuando la tenga que reemplazar, utilice aquellas que tienen el sello de EPA, Water Sense, porque son las que usan 14 galones. En la medida que pueda, cambie el inodoro. ¿Por qué? Porque el inodoro, ya se han hecho los estudios, es lo que usa de entre un 30% del agua que usted consume en la casa. Y tiene la bondad que si usted toma estas medidas, entonces le paga menos acueducto. O sea que hay una de las raras ocasiones que hay un beneficio económico inmediato al que toma estas medidas. Lo otro es que empiecen en drones a capturar agua de lluvia para echarle esa agua a las matas. Y más tarde, si tienen unos chavitos, se puede utilizar también para ciertos usos dentro de la casa, como por ejemplo para mapear. O sea que sí se pueden tomar muchas medidas y rápidas para mejorar el uso de agua. El agua es el recurso más indispensable en nuestra vida, es lo que prevalece en el planeta en diferentes formas, en su estado líquido, gaseoso, ¿verdad? Sólido. Pero, ¿qué recomendaciones podemos dar, sobre todo ahora con esta situación de los embalses que sufrieron con el huracán María, donde aumentó la sedimentación y sabemos que venimos desde hace años con esa problemática de los embalses? Tal vez podemos explicar, Carl, cómo funciona la distribución de agua, cómo eso llega a nuestra casa y por qué es tan importante ver hacia atrás todo ese proceso, porque desde la fuga de agua en las casas, desde lo que hay en los embalses, danos por favor, ponnos en perspectiva para poder entender por qué es tan importante preservar y proteger ese recurso. Sí, a tu pregunta, el agua que distribuye acueducto, pues provienen de 3 fuentes principales. Una es el acuífero, que en términos generales, en Puerto Rico el 20% del agua viene de los acuíferos, excepto que hay que clarificar que en la zona sur constituye el 50% del agua. O sea que en el sur el agua subterránea es más importante que en el norte. En adición, hay unas tomas de agua en los ríos directamente, pero la mayor parte del agua viene de embalses. De ahí se toma y se lleva a una planta potabilizadora que le quita los contaminantes al agua, porque el agua de los ríos y quebradas en Puerto Rico y embalses está bien contaminada. Pero entonces acueducto se toma la tarea de quitar los contaminantes para que esa agua sea potable, que quiere decir que cumple con unos requisitos del Departamento de Salud y unos requisitos de EPA, y son como más de 80 parámetros que tienen que cumplir. Y se envía a nuestras casas por un sistema de tubería. ¿Qué pasa? Que debido a la erosión de terreno, esos embalses van acumulando tierra y van mermando la capacidad de almacenar lluvia y agua para precisamente cuando tengamos sequía. Porque acuérdense que tenemos periodos de lluvia y periodos de sequía. Pues la estrategia es almacenar agua para utilizarlo cuando nos hace falta. En la medida que perdamos esa capacidad, pues entonces no tenemos la oportunidad de responder a la demanda cuando tengamos sequías extremas, y ya hemos pasado por Puerto Rico por eso. El otro problema es que debido a que la tubería de acueducto en muchos lugares es bien vieja,
en algunos casos la tubería tiene más de 100 años, hay mucha pérdida de agua. Y de acuerdo a los propios datos de acueductos y alcantarillados, por cada galón de agua que nosotros recibimos en nuestra casa, se pierde en el camino otro galón de agua. Y eso es una de las estrategias que hay que atacar, y de hecho está en el plan estratégico de acueductos, de acabar, eso se llama fugas de agua. Y también le quería decir, abundando por lo que tú dijiste, el huracán María, que también su furia es producto del cambio climático, destruyó 144 millones de árboles en Puerto Rico. Oyeron bien, 144 millones de árboles arrancados de cuajo. Eso ha dejado un montón de terreno al descubierto. Y no solamente cuando pasó el huracán, sino después, cada vez que llueve, está llegando más sedimento a nuestros embalses. Por lo tanto, es imperativo establecer un programa masivo e intensivo de reforestación para reponer esos árboles que hemos perdido. Y además, tenemos que señalar que esta sedimentación no solamente afecta a nuestros embalses y por lo tanto propicia que haya racionamiento de agua cuando haya sequía, porque no tenemos suficiente agua almacenada, sino que este sedimento es puro veneno para los arrecifes de coral. Y los arrecifes de coral, porque mucha gente me dice, bueno, esos son los pececitos. Me lo dicen así como irónicamente. Y los peces son bien importantes en el ecosistema porque nos alimentamos de ellos, ¿no? Pero además de eso, la gente no sabe que esos arrecifes de coral son como un amortiguador de ese oleaje, marejada ciclónica. Según Recursos Naturales, los arrecifes al norte de Ocean Park absorbieron el 90% de la energía de las olas que ocurrieron durante María, y nosotros vimos el daño que ocurrió debido a esas olas. Imagínense que no hubiera ocurrido, no hubieran habido esos arrecifes. El daño hubiera sido mucho más extenso. Por lo tanto, tenemos que proteger también los arrecifes de coral. Carl, algunas personas me están haciendo unas preguntas, pero sobre todo caló mucho el hecho de que dijera los 144 millones de árboles. Una persona pregunta cómo se estima ese número. Pues mira, ese número sale del Instituto de Taxonomía Tropical, que es parte del Departamento Federal de Bosques que hay aquí en Puerto Rico. Sus oficinas están en el Jardín Botánico en Río Piedras y su director es el doctor Ariel Lugo, una persona muy íntegra, y si él dice que esa es la cantidad, esa es la que es. ¿Y cómo se hace? Primero se hizo por fotos aéreas, que si se compararon con lo que había antes de María, inmediatamente después, y también se mandó a gente a ciertos puntos para mejorar la precisión de esas fotos aéreas. Y esa fue la metodología utilizada. Otra pregunta es que si estamos rodeados de agua salada, ¿cómo es posible que haya deficiencia de agua? Si hay alguna forma de poder desalinizar. Y yo me acuerdo que en el área de Culebra había una planta desalinizadora, pero me parece que eso es extremadamente complejo, ¿no? No que sea complejo, la tecnología existe. El problema es el costo. Si de golpe a porrazo nos supliéramos de agua desalada en Puerto Rico, el costo del agua se multiplicaría por 5. Y hay gente que critica las alzas de 1% anual en el costo de la tarifa de acueducto. Imagínense si de momento
se multiplicara por 5 lo que estamos pagando a acueducto. No podemos aguantarlo económicamente. Eso tendría que ser la alternativa de último recurso. Por ejemplo, también no se puede hacer agricultura con agua desalada, porque entonces los productos no los podríamos comprar en el supermercado. Es una cuestión de dinero. Me preguntan, Nebur Selyuk, si el agua que ella tiene en su casa es de manantial, ¿tiene que preocuparse? Y por otro lado, quiero aprovechar, porque en Puerto Rico se utilizan mucho también los pozos sépticos, y eso también trae un impacto sanitario, ¿no? Bueno, primero la pregunta de la persona tiene que tener mucho cuidado porque está claramente establecido que los cuerpos de agua superficial, me refiero a ríos, quebradas, manantiales, están bien contaminados. De acuerdo a datos de la Junta de Calidad Ambiental, solamente el 10% de esas aguas cumple con las normas. Le digo más, hay como un chorro de agua que está cerca del expreso que va entre Caguas y Calle, y mucha gente para y llena los botellones de agua, creyendo que esa agua es buena. Y se han hecho estudios que allá arriba hay hasta porqueriza. Entonces, mucho ojo, no porque el agua sea de un manantial necesariamente cumple con los requisitos. Tendría que muestrearla para determinar. En términos de los pozos sépticos, si están bien construidos y operados, en muchos casos es una buena alternativa, especialmente en comunidades que están bien lejos o aisladas y no es factible ni económicamente ni técnicamente para que Acueducto llegue con un sistema de alcantarillado común y corriente. El problema es que a veces se construyen sin que el terreno sea el que indique las normas de diseño, o a veces sin el espacio necesario para que el suelo absorba lo que allí se trata. Así que yo he visto pozos sépticos bien construidos que operan muy bien. No debe haber un estigma. El problema es que la mayoría, datos de EPA en Puerto Rico, tienen lo que llaman el pillo, entre comillas, que es el tubito que desagua y va directamente a los cuerpos de agua, y eso no es legal, no es permisible. Carl, hay una niña de 9 años que se llama Tamara Báez, que le vamos a enviar un saludo porque dice que su clase favorita es ciencia y está aquí conectada con nosotros. El carso, hablemos del carso, porque es un recurso tan importante para nuestros recursos de agua. Bien. El carso, para empezar, no solamente es importante desde el punto de vista de agua, también es bien importante desde el punto de vista ecológico, porque en él se han encontrado una serie de especies y algunas de ellas en peligro de extinción. O sea que es un habitáculo para muchas especies. En términos de agua, el carso es como si fuera un queso suizo subterráneo. Y por eso es que puede almacenar mucha agua y de hecho la filtra. Y el agua es de extremada buena calidad, por eso las farmacéuticas se establecieron en ese corredor. Y brinda agua a muchas comunidades, a muchos municipios, desde Arecibo hasta casi cerca del área metropolitana. Y debemos cuidar los puntos donde se recarga el acuífero, es puntos donde el agua de lluvia entra al suelo y eventualmente llega a donde está el acuífero. Hay que protegerlo.
Yo creo que ha sido una charla muy importante esta entrevista, Carol, en términos de poner en perspectiva cada vez que llueve, cada vez que vemos un río, cada vez que vamos a la playa, entender su rol dentro de todo lo que es la ecología y sobre todo que permite nuestra vida. ¿Qué mensaje nos puedes dar para culminar en términos de cuál es la importancia de proteger nuestro planeta para ese futuro? Sí, mira, yo lo que diría es que, y tú empezaste este webinario indicando que el planeta es nuestro hogar. Y no es el hogar tuyo y el mío, es de todos los habitantes de la Tierra. Y por lo tanto, todos tenemos que cuidarlo. Pero más allá de eso, la Tierra también nos da unos elementos esenciales para la vida, como el aire, el agua, el alimento. Y mucha gente no piensa en esto. La Tierra también nos protege. ¿Y cómo es eso? ¿Protege de qué? Pues mira, la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta. Los mismos gases de efecto invernadero sirven como termostato. Y tú sabes de eso porque eres meteoróloga, que nos permite vivir dentro de unas temperaturas más o menos razonables. Si no existiera esa capa de gases invernadero, la temperatura en la Tierra sería menos 18 grados centígrados, estaríamos liquidados como seres humanos. Lo que pasa es que el ser humano con sus actividades ha trastocado ese termostato y a eso le llamamos cambio climático, que sería el asunto para otro webinario, pero nos protege. Y también nadie piensa que la Tierra con su sistema magnético nos protege de la radiación que viene principalmente del Sol, pero también de sistemas fuera del sistema solar nuestro. Y esos son el escudo Van Allen. O sea que a todos los habitantes de la Tierra nos permite estar vivos, no solamente nacer, estar vivos, y le debemos a este planeta un respeto y debemos cuidar de ese hogar. Carl, de verdad que ha sido una clase maravillosa. Te diré que tenemos aquí maestros y maestras de todos los grados, incluyendo hasta de Head Start. ¿Qué recomendación le das a los más chiquitines para que podamos despertar ese amor por el tema del agua? Pues fíjate, yo creo que algo que pueden hacer desde ya es que cada vez que se vayan a lavar la boca, cierren la llave. Que no se tomen un baño de 30 minutos, que por favor traten de darse un duchazo de 10 minutos y no cuando solamente haya racionamiento, siempre. Y algo que pueden hacer inmediatamente, porque a veces me preguntan, bueno, ¿qué yo puedo hacer ahora mismo? No mañana, no pasado. Pues mira, si en la casa tienen inodoros tradicionales que usan 5 galones por bajada, metan en la parte de atrás 2 botellas plásticas de leche, de esos de 2 litros, la llenan de piedra y eso desplaza 4 litros cada vez que bajan el inodoro. Y como yo te dije, hace mucha mella porque el inodoro consume el 30% del agua que usamos en nuestras casas. Así que hay cosas que podemos hacer inmediatamente. Carol, te quiero decir que Arexa, Naomi, Lele González y Sidri, todos son estudiantes que están viendo ahora mismo Examar y dice que gracias porque aprendió a cuidar el planeta y también el agua. Y también Melissa Reyes, enfermera, que está viendo con su hijita de 9 años. Así que yo traigo todo esto porque hay que poner en perspectiva que estas plataformas como Ciencia Virtual son plataformas para todos. Y estamos impactando niños, estamos impactando adultos. Y aquí con el tema de la tierra, yo creo que a consecuencia de los huracanes catastróficos, terremotos, ahora el COVID, yo creo que se ha lacerado un poco
nuestra relación con el planeta, y esa relación nunca puede lacerarse, porque al fin y al cabo la Tierra lleva demasiados años. Nosotros aquí tenemos más que un espacio muy pequeño de vida dentro de lo que es la naturaleza. Hay que respetarla y hay que desarrollar los valores de amor y de respeto, que si hay huracanes catastróficos, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar, que si hay temblores, nos tenemos que adaptar. O sea, tenemos que ir aprendiendo a vivir con la naturaleza. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que queremos llevar esta semana a través de todas estas charlas y entrevistas que vamos a tener. Algo que va a ocurrir esta tarde, Carl, y para las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos, vamos a tener dos intervenciones. Una con el profesor Aurelio Castro de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que nos va a enseñar a cómo conocer a Puerto Rico y nuestra isla desde el aspecto de la tecnología. Y Lorna Salamán, eso va a ser a las 3 de la tarde. Y a la 1 de la tarde, Lorna Salamán va a estar conmigo también trabajando un proyecto de Google Earth que ustedes pueden también utilizar para conocer diferentes aspectos de nuestro planeta. O sea, hay herramientas que nos ayudan a despertar o inspirarnos en lo que son nuestros recursos, porque hay veces que nuestra vista es muy limitada por ser una isla, pero hay un mundo tan maravilloso para descubrir. Y yo sé que ahora mismo no podemos viajar, no podemos movernos, pero eso no nos limita a ver lo que está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Estamos confinados en nuestras casas, pero no confinados en esta tierra. Así que, Carla, ¿algún mensaje final? Bueno, quería aprovechar la oportunidad y darle un abrazo cibernético a mis hermanos de América Latina que sé que están conectados a este webinario. Saludos a todos y a todas. Bueno, qué bueno que podemos llegar y que ustedes como una asociación, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, también conocida como AIDIS, y en especial pues el capítulo de Puerto Rico que el señor Carl Soderberg dirige, estamos más que agradecidos, Carl, de que nos hagas parte de toda tu experiencia, tu conocimiento y que seas parte también del equipo de colaboradores del Ecoexploratorio. Gracias por todo. Y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias, deseando que celebren nuestro planeta Tierra en esta semana. Y ya saben que a la 1 de la tarde tenemos a Lorna Salamán, a las 3 de la tarde al profesor Aurelio Castro, y pues el resto de la semana tenemos actividades a las 11 de la mañana, 1 de la tarde y 3 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, incluyendo sábado y domingo también hay actividades, pero van dirigidas al tema de cambio climático, al tema de educación en STEM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y entonces en las tardes conectando con la comunidad. Gracias a todos y que tengan lindo lunes. Gracias, Carol.